Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenido al canal, donde quiera que estés, espero que estés bien. Aumentan las alarmas y las alertas sobre el tema del Oropouche en Florida y ya hay casos aquí en Miami. Veámoslo. Los casos de contagio por el virus de Oropouche en Cuba representan alarma de salud pública regional. Así lo denuncia la Asamblea de Resistencia Cubana desde Miami. En Florida se han registrado unos 20 pacientes con esta enfermedad cuyo origen está relacionado con su permanencia en la isla recientemente. Con la catastrófica, pésima situación epidemiológica y sanitaria en Cuba. La enfermedad producida por el virus del Oropouche se ha extendido a toda la isla, las 15 provincias. Nadie sabe exactamente la cantidad de personas contagiadas, pero ya los viajeros a Cuba desde Europa, España, Francia, Alemania, Inglaterra han llegado a sus países contagiados con la enfermedad. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recientemente emitieron una alerta de nivel 2 sobre esta enfermedad. El oropuche es una enfermedad que se propaga principalmente entre las personas a través de la picadura de un insecto comúnmente conocido como el jejen o Culicoide paraensis. El mosquito pica, se lleva el virus, pero ese mosquito no pica inmediatamente a otra persona. Y 8 días después o 10 días después ese virus sale por la saliva y entonces en una segunda picadura pica a un individuo y transmiten el virus. Hasta el 1 de agosto se han reportado más de 8.000 casos. Los países con más casos son Brasil, Perú, Bolivia, Cuba, Colombia. Además de 2 muertes en Brasil y 5 casos de transmisión vertical. Se ha notado especialmente en Brasil que se puede transmitir de madre a hijo. Aunque no está documentado, es muy probable que se puede transmitir por sangre. Estados Unidos emitió una alerta de viaje nivel 2 para Cuba debido al brote del virus Oropouche en la isla. Tanto en Estados Unidos como en Europa, varios viajeros han sido diagnosticados con la afección. Y esa es realmente la preocupación, que no sabemos cómo se va a comportar cuando comience los ciclos de aumento en la transmisión y el aumento en el número de personas infectadas. Actualmente no existe una vacuna ni medicamentos. La enfermedad tiene síntomas similares al dengue. Es la fiebre, que es de aparición súbita, es decir, perfectamente hoy estás muy bien, mañana apareces con fiebres altas. Aparte de eso, empiezas a tener dolores en todo el cuerpo, malestar, náuseas, vómito. Agregan los especialistas que las personas con afecciones preexistentes deben tomar precauciones. Diabético, hipertenso, pacientes cardíacos, pacientes trasplantados. Los médicos recomiendan algunas medidas para prevenir la transmisión del oropuche, como el uso de repelente, una malla para mosquito, camisas manga larga y estar atentos a la sintomatología en caso tal de haber estado en una de las regiones afectadas por la enfermedad. El reclamo de la Asamblea de Resistencia Cubana es hacia las autoridades locales y federales de Estados Unidos por no tomar medidas contundentes ante esta situación. Puede tener consecuencias devastadoras tanto para el país como para nuestras comunidades. Así que oramos por el restablecimiento de la salud de los pacientes que se encuentran en Cuba, que se encuentran en cualquier parte del mundo, pero también oramos para que no evitar una propagación que pueda tener consecuencias incalculables. Todos tenemos familias en Cuba, todos tenemos familias en Venezuela, todos tenemos familias en Nicaragua, es decir, del país que seamos, así que nos preocupamos por ellos y nos preocupamos por nosotros. Según expertos, este virus se transmite por la picadura de un mosquito, produce en los infectados fiebre muy alta y dolores musculares que se pueden extender hasta por 10 días. Buenas tardes para la audiencia de Cubané. Nos encontramos desde Songo La Maya con el doctor Roberto Serrano, quien nos va a actualizar un poquito acerca de la situación de la fiebre Oropouche por esta zona. Médico, se supo en principios que La Maya era el epicentro de la fiebre Oropouche. ¿Cómo ha evolucionado la situación en la zona? Sí, como no, acá en La Maya hizo hace aproximadamente un par de meses, fue el epicentro de esta virosis. Prácticamente la mayoría, por no decir el 90, mucho más del 90% de los habitantes
este municipio sufrieron los embates de esta epidemia. Todavía hay muchos casos porque es un virus que hace muchas recaídas y las condiciones higiénico-sanitarias se mantienen prácticamente igual. Precisamente por eso es que hace tanta recaída este virus y la cantidad de población afectada fue tan grande. Y justamente le quería hablar de esto de la recaída porque no es usual, por lo menos en otros virus. Yo he hablado con personas que me dicen que están enfermos hace 2 meses, entre que mejoran un poco y vuelven y recaen. Más o menos, ¿en qué consiste esto? Bueno, como decía, cuando no se cambian las condiciones sanitarias, cuando todo se mantiene, pues los pacientes hacen recaída, hacen recurrencia. No es lo común, por ejemplo, en el caso del dengue, en el caso del oropouche, y como yo dije anteriormente, el gobierno no ha reconocido que haya, los casos de chikungunya, que lo produce el mismo virus, pero sin embargo, en este caso, la sintomatología puede durar alrededor hasta de 2 años. Por eso que a mí la sintomatología un poco se me parece más a esta patología que al mismo virus del oropouche. Y bueno, así mismo hay pacientes que refieren inclusive alrededor hasta de 6 y 7 recaídas, de las que que he escuchado, que no es lo común, por ejemplo, en el dengue ni en otro tipo de virosis. Perfecto. También se ha dicho, bueno, no oficialmente, pero sí se ha dicho que, se ha conocido de personas que han muerto a causa de la fiebre oropouche. Las denuncias casi siempre han venido de familiares o de personal médico que no dan su identidad, pero sí se ha visto, ¿no? Aunque el gobierno no lo ha reconocido oficialmente. Por el cuadro clínico, ¿usted piensa que puede ser mortal el virus? Generalmente lo descrito, el conocimiento que tenemos alrededor de esto, este tipo de virosis no produce la muerte directamente, pero sí indirectamente la puede producir. Aquí, por ejemplo, en Cuba hay hay muchos pacientes sujetos a condiciones extremas en cuanto a alimentación, en cuanto a la carencia de medicamentos y de todo tipo. Este país la situación en sentido general está muy despauperada. Hay pacientes que físicamente están prácticamente enfermos y precisamente por la mala alimentación que tienen. Un paciente en estas condiciones, por ejemplo, puede morir porque este virus, la sintomatología es muy variada. Da a veces inclusive diarreas importantes, da vómitos importantes, y un paciente cuando desde el punto de vista inmunológico está tan deprimido puede morir. No es la causa directa la infección del virus, pero sí puede ser secundariamente, la sintomatología se puede agravar y puede llegar hasta la muerte. Por eso que me imagino que muchos pacientes asocian que esta virosis con muchas causas de muerte, que lógicamente el país no tiene un seguimiento como lo tenía, por ejemplo, la COVID, de la cantidad de muertos ni de los pacientes que hayan sufrido, digamos, la muerte por esto, pero sí, probablemente existan algunos pacientes que hayan muerto secundariamente por esto. Ya usted menciona acerca de las carencias de insumos médicos y de medicamentos. Esto es una situación epidemiológica extrema y obviamente el tratamiento casi siempre es sintomático, pero la ausencia de medicamentos para tratar fiebre, diarrea y demás es prácticamente nula en la farmacia. Entonces, no sé si usted sepa de que si han habido algún refuerzo o algo, si ha entrado algún medicamento, ¿sabe?, para contrarrestar la fiebre en estos tiempos, sobre todo en los últimos 2 meses. Mira, el tratamiento, lógicamente, de toda esta virosis es sintomático. Y, por ejemplo, aquí en Cuba, las farmacias, los hospitales, los policlínicos están desprovistos de lo mínimo indispensable para tratar cualquier patología. No hay antipiréticos, no hay antiinflamatorios, no hay nada. Inclusive,
Muchos pacientes de estos pueden llegar a deshidrataciones, a SS. Hay descritos muchos pacientes que se han deshidratado y sin embargo en muchos lugares ni siquiera hay condiciones para poner una venoclisis. Entonces, no hay esto no ha cambiado en nada, desde el principio hasta ahora. Al contrario, cada día se agrava más la situación de los medicamentos, cada día hay menos recursos en los policlínicos y hospitales, y entonces, bueno, esto lógicamente no hay manera que pueda progresar desde el punto de vista epidemiológico cuando tú no tienes lo elemental para combatir ningún tipo de enfermedad de este tipo. Otros médicos en países tropicales dicen que, ¿sabes?, que todos estos virus son virus de temporada y que con una vacuna antiviral, por ejemplo, se contrarrestan y el paciente evoluciona en pocos días. ¿Usted sabe de la frecuencia que se pongan este tipo de vacunas aquí, las vacunas antivirales? Bueno, si aquí se ponen algún tipo de vacunas antivirales, por ejemplo, en la niñez, en la adolescencia, pero para este tipo de enfermedades, por ejemplo, en los pacientes adultos, no hay ningún tipo de vacuna, ni siquiera ni para los adultos ni para los niños. Por ejemplo, no hay ninguna vacuna ni para el dengue, ni para que yo tenga conocimiento. Para el Oropoche aquí no hay ningún tipo de vacuna. ¿Me entiende? Entonces, lógicamente, lo único que puede contrarrestar esto es la sanidad. Tener una sanidad adecuada, tener, digamos, niveles desde el punto de vista higiénico, epidemiológico, compatible con una ciudad, compatible con los niveles estándares que existen en el mundo y que desafortunadamente aquí no existen. Entonces, estamos de acuerdo en que en todo este tiempo, a la medida que aumenta el virus, también se ha visto que los basureros continúan en las zonas inclusive más céntricas. La fumigación igual está decadente en todo el país. ¿Qué usted piensa en esta zona? ¿Cómo se ha comportado cómo se ha comportado la fumigación y la recogida de basura? No hay ningún territorio de este país que escape a esta situación deplorable. Esta zona es igual que todo, porque en todas las ciudades, en las periferias, los desechos sólidos y líquidos no tienen un destino final. Lo mismo usted ve una laguna en el centro de una ciudad o ve un charco que lo ve en la periferia, que lo ve igual que un basurero. Donde quiera hay un basurero porque no hay ni siquiera condiciones para esto. Cuando hay un salidero en un determinado lugar, no hay la manera de, por ejemplo, no hay las vías de llamar a acueducto en este caso para que tape ese salidero. Entonces puede haber meses en un lugar con un salidero igual que con la basura, con los desechos sólidos. Y entonces, bueno, repito, las condiciones son las mismas, las condiciones empeoran cada día y por eso que no hay manera. Casi ya todas estas enfermedades se convierten en endémicas. El dengue apareció y nunca más lo hemos podido erradicar porque simplemente cada día hay más mosquitos y entonces no hay manera de que eso se pueda erradicar. Lo que se está pidiendo es como una moratoria, parar los viajes a Cuba debido al descontrol epidemiológico que hay en la isla en este momento, porque una alerta a los viajeros no es suficiente. El viajero que va se puede infectar, regresa y transmite la enfermedad. Sin embargo, el riesgo es mortal si no se atienden a los pacientes a tiempo. El virus del Oropuche es un virus de las Islas Vírgenes, de Trinidad y Tobago, de Ecuador y de otros países. ¿Por qué ha tomado fuerza en Cuba en esta época? Por la grave situación epidemiológica que atraviesa la isla. Acumulación de basuras, el agua potable se contamina con el agua albañal, no tienen electricidad, todo lo que está pasando, acumulación de agua, claro, la gente tiene que acumular agua para su uso personal, porque la enfermedad del Oropuche se transmite por el jején y por el mosquito Culex.
Los CDC informaron que hay 2 casos bajo investigación de pacientes fallecidos por el virus y relacionados a consecuencias en mujeres embarazadas. Esta enfermedad ha provocado recientemente grandes brotes en zonas amazónicas. También se ha encontrado en Sudamérica y el Caribe. Se han notificado unas 8.000 infecciones locales en Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba y Perú. Hay cientos de casos dentro de la isla. Lo que empezó en Santiago, como decía Luis, se ha extendido por las 15 provincias. El régimen cubano ha ocultado la información. Dijo que era un síndrome febril y que era un síndrome viral, como que no pasa nada. Sí es grave. Sí es grave porque empieza con fiebre alta, dolor de cabeza, náusea, vómito, pero progresa a la meningitis o meningoencefalitis, que es una inflamación del cerebro y la persona puede morir. La mayoría de los pacientes que regresaron de Cuba informaron de sus síntomas entre mayo y julio. Para Martín Noticias, José Pernalete. Bueno, básicamente la situación es seria. No sé qué piensas. Hay gente que como que les molesta que hagan este tipo de reclamo. Simplemente las personas están preocupadas. Nada, déjame tu comentario, qué piensas. Y definitivamente el tema de la basura en Cuba se ha convertido en una historia sin fin para ese gobierno inservible que gasta millones de dólares haciendo hoteles nuevos y no es capaz de invertir en la infraestructura y una mejora en el estándar de vida del cubano recogiendo la basura, empezando por ahí. Nada, te dejo y déjame tu comentario. No es fácil. Hasta pronto. Chao.